Buenos días, profesor. Este día le voy a presentar mi video. Bueno, en principio, ¿cuál es el origen del concepto de la ciudadanía? Para mí se remonta a la antigua Grecia, donde se trataba de un modelo aristocrático de ciudadanía en el cual aquellos pocos que eran ciudadanos en relación a la población total tenían importantes derechos, pero sobre todo tenían grandes obligaciones respecto a la ciudad. Ser ciudadano ciudadana significa ser miembro ser miembro de pleno de una comunidad, tener los mismos derechos y de los demás de la misma ciudad, de las mismas oportunidades para influir en los destinos de la comunidad. También supone el cumplimiento de una serie de deberes y obligaciones vinculados a esos derechos. Es decir, que ser un ciudadano implica tener los mismos derechos que todos, que en un mismo país, tener los mismos derechos, obligaciones y cumplir la ley como todos. Para mí eso es ser un ciudadano. Y uno de los problemas que lleva la ciudadanía sería, o más bien que es la falta de acuerdos entre dos o más personas. El conflicto social además puede llevar aparejados signos de violencia. Este tipo de conflictos, al igual que los conflictos armados, tienen percusiones en un determinado entre una población que manifiesta que llevan a la violencia, es decir, que los problemas sociales conllevan a desacuerdos entre las instituciones y por ejemplo se arman marchas como las famosas feministas que reclaman un derecho o quieren ser parte de o reclamar o recalcar los derechos de la mujer, que para mí no está mal, pero creo que tienen una idea muy mala sobre qué es el feminismo y los problemas que tienen en el feminismo, que llevan a la violencia. Y bueno, con eso. La multiculturalidad o interculturalidad, para mí, la multiculturalidad hace referencia a la presencia en el mismo lugar de culturas diferentes que no tienen relación entre ellas o que pueden tener una relación o no de conveniencia. Como hecho, la multiculturalidad describe la evidencia de la coexistencia dentro de un mismo territorio estatal de culturas diferentes, como Estados Unidos. Para mí es un país cultural, ya que hay muchas personas en todo el mundo que constituyen a Estados Unidos. Por ejemplo, los cubanos también pueden ir muy fácil a Estados Unidos, los consideran creo que estadounidenses, porque en sí Cuba era una colonia estadounidense. Y bueno, entonces sería para mí la multiculturalidad es un lugar donde todos están constituidos por muchas culturas. Por ejemplo, en Estados Unidos también está el barrio chino, que hay muchas personas en China, en ese barrio en Nueva York. Y también en sí Estados Unidos para mí no es un lugar donde haya solamente los estadounidenses de sangre, no hay. Está constituido por muchas culturas, ingleses, españoles, porque llegaron y ahí se establecieron y hicieron su familia. Y también hay mucha diversidad en Estados Unidos, la verdad, más que en México, porque en México somos un poco más característicos por nuestro color, nuestras costumbres, etcétera. La interculturalidad para mí se refiere a la interacción entre culturas o entre factores de diferentes como edad, género, condición social, por ejemplo. Interacción entre un hombre y una mujer, un niño y un anciano, un rico y un pobre, un marxista y un liberal, etcétera. Para mí la interculturalidad también puede ser como la propia cultura del país. O sea, por ejemplo, en México somos muy culturales porque tenemos nuestras tradiciones como el Día de Muertos, celebrar el Día de la Independencia y los demás acontecimientos que tenemos en nuestro país. También tenemos muchas cosas como nuestra gastronomía, que es propio de nosotros, como los tacos, los huaraches, las quesadillas, etcétera. Bueno, ok.
que la globalización para mí, la globalización en ocasiones denominada mundialización, es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial y consiste en la creciente comunicación interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales, políticos que les brindan un carácter global. Es decir, que la globalización es todo lo que ya está establecido, ya todas las transformaciones sociales, las políticas, es un carácter global y muy importante. Luego la neoglobalización, cómo reacciona a la intervención del Estado como garante de una mayor justicia social, es decir, el Estado benefactor, y toman fuerzas gracias a la declaves de la economía. Yo creo que la neoglobalización trae o interviene en algunos países como por ejemplo mediarlos, como por ejemplo Estados Unidos, que a veces interviene en cuestiones para que un estado esté bien, tanto económicamente como por ejemplo en guerra en Siria. Todas esas partes ellos están en guerra y Estados Unidos entra e interviene. Y bueno, luego la identidad nacional se basa en una condición social, cultural y territorial. Es la identidad basada en el concepto de nación, es decir, el sentimiento de pertenencia en una colectividad histórica cultural. Para mí la identidad nacional, yo me identifico como mexicano porque yo celebro mucho las tradiciones clásicas de México, el Día de los Muertos, la Independencia, me gusta mucho comer tacos típicos de México, etcétera. También la identidad global es el desarrollo de nuestra identidad como ciudadanos o ciudadanos globales. Requiere la mayor de personas tiempo para reflexionar sobre su significado y que implica sentirse y actuar en este plano dentro de la sociedad en la cual vivimos. Es decir, que identidad global te identifica como un ser que pertenece al mundo y que puedes pertenecer a cualquier cultura, nación o país que tú elijas. Bueno, yo creo que sí podemos ser ciudadanos del mundo, porque más allá del liberalismo, globalización, nosotros nacimos en el mundo para aprovecharlo y tener nuestros derechos humanos, que nos hace participar de nuestra comunidad mundial. Así que sí, nosotros podemos ser candidatos a ciudadanos del mundo, ya que pues nosotros nacimos en el mundo, estamos en el mundo, y más allá de lo que hemos constituido juntos, el neoliberalismo, globalización, somos parte del mundo y somos una comunidad mundial donde tenemos que convivir con respeto y mucha empatía. Bueno, por mi parte sería todo, profe, gracias.